Bien, hoy quiero compartirles una porción de la Escritura que tenemos en el libro de los Romanos, la epístola a los Romanos capítulo 3, versículo 12. Y allí dice así: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo vuelvo a repetir, Romanos capítulo 3, versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Pablo escribió estas palabras acerca de la condición humana, acerca de la condición del hombre que se ha desviado de Dios. La humanidad ha cogido caminos extraños, caminos de pecado, y la humanidad le ha dado la espalda a Dios, se ha desviado de su camino. El Señor le dijo a Israel a través de Jeremías: el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Pero que Israel había abrazado el engaño y no se había vuelto de su mal camino. Y así le pasa a la humanidad. Se ha desviado, ha abrazado el engaño y no ha querido volverse al camino. Déjenme contarles una historia de un piloto de una aerolínea conocida que ya llevaba muchos años piloteando, pero una de esas tantas decidió no usar los instrumentos de navegación del avión, sino volar por su vista. Decidió no usar los instrumentos de navegación. Se sobreconfió que él sabía, de tantos años que había volado esas rutas, que él sabía el camino y no necesitaba de los instrumentos de navegación. ¿Y sabe qué pasó? Aterrizó en un aeropuerto como a 50 millas, creo que fue, de donde debía aterrizar. En un aeropuerto que era de un pueblo, que no era destinado para aviones comerciales. Un aeropuerto destinado para avionetas. Pues los del pueblo lo aplaudieron. Eso lo trataron como un héroe, porque había aterrizado un avión de pasajeros en una pista pequeña que era destinada para avionetas. Y lo trataron como un héroe que había hecho una hazaña. Sin embargo, a los de la aerolínea no les pareció lo mismo. Aunque él les pidió perdón, aterrizó donde no debía por no usar los instrumentos de navegación. Él reconoció su falta, les pidió perdón, pero la aerolínea de todas maneras le removió la licencia de piloto temporalmente y lo mandó a la escuela de aviación para refrescarle su memoria. Sí, aunque en el pueblo lo trataron como un héroe y pusieron una calle en nombre de él, pero a los de la aerolínea no les pareció lo mismo, porque había puesto en peligro muchas vidas del avión, que iban en ese avión. Y así, querido amigo, la humanidad se ha desviado. La humanidad no quiere ponerle cuidado a las instrucciones que Dios
nos ha dejado, prefiere navegar por este mundo sin hacer caso al manual que Dios nos ha dejado, la Biblia. No le echa ojo al manual de navegación, el manual que Dios nos ha dejado, su palabra bendita, que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, para que no nos desviemos del camino. Pero la humanidad no le hace caso al manual de Dios. Y muchos están aterrizando donde no quieren. Están engañados. Piensan que cuando partan de este mundo van a aterrizar, por decir algo, en el reino eterno y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos en su engaño se darán cuenta que su avión aterrizó fue en el abismo, por no hacer caso al manual de Dios. La Biblia dice que esta culpabilidad de todo ser humano se ha desviado. Pedro escribe en 1 Pedro 2:25 a los creyentes: mas vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hablando que eran antes como ovejas descarriadas, pero que ahora vinieron al Señor para encontrar el camino, al que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo vino a mostrarnos el camino para que no aterricemos donde no queremos. Muchos se sorprenderán cuando aterrizan donde no querían, en el abismo, para luego ser sentenciados a muerte, a la muerte de sus almas, en el lago de fuego. Pero Dios no quiere eso para el ser humano. Pero el hombre tiene que tomar una decisión. Dios nos presenta el camino de vida y el camino de muerte. Camino de muerte si decidimos guiarnos por nuestros propios pensamientos, si decidimos ser soberanos sobre nuestra propia vida y no hacerle caso a Él. Ese es camino de muerte porque el corazón del hombre es engañoso, sobremanera y perverso, ¿y quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. El que piensa navegar por este mundo es de acuerdo a sus propios pensamientos, se desvía del camino. Como le pasó a Israel, que dice Jeremías capítulo 3, voz de llanto en las alturas, clamor de los hijos de Israel porque se habían desviado del camino. Eso no solamente le pasó a Israel, toda la humanidad se ha desviado del camino y va a aterrizar donde no va a querer. Pero el hombre tiene una decisión que hacer mientras está en esta vida. Dios le pone delante de él el camino de vida y el camino de muerte. Camino de vida si sigue a Jesús. Camino de vida si oye su voz y le sigue. Porque no solamente basta oír a Jesús, no solamente basta oír sus palabras, hay que seguirle. El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. El camino de la vida es oyendo la voz del buen pastor, de Jesús, dejando que sus palabras penetren en nuestros corazones, dejarlas que entren y penetren por nuestros oídos
y bajen a nuestro corazón y allí se siembren y den fruto para vida eterna. Es oyendo su voz, pero siguiéndole, que nuestra fe nos lleve a caminar con Él. Como Bartimeo cuando recibió la vista, dice que seguía a Jesús en el camino. La fe verdadera nos tiene que llevar a seguir a Jesús, o si no, no es una fe real, no es una fe verdadera. Porque podemos ser oidores de la palabra y no hacedores, engañándonos a nosotros mismos. Como dice el libro de Santiago capítulo 1, versículo 22. Sí, la fe verdadera nos lleva a seguir a Jesús, nos lleva a arrepentirnos, a abandonar el mal camino, a convertirnos de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en Él perdón de pecados y herencia entre los santificados. La fe verdadera abandona el pecado. La fe verdadera oye la voz del buen pastor. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Los que siguen a Jesús obtienen la paz con Dios, obtienen el perdón de sus pecados, ya que Jesucristo quita la sentencia de muerte que hay sobre sus vidas por causa de pecado, del pecado. Porque la Biblia dice, el alma del Padre es mía, dijo el Señor en Ezequiel 18:4, y el alma del Hijo, el alma que pecar, esa alma morirá. Sentencia de muerte sobre el alma. Y en Romanos 6:23 dijo Pablo, escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque la paga del pecado es muerte. El que ha violado las leyes de Dios tiene una sentencia de muerte sobre su cabeza, y el único que puede quitar esa sentencia es Jesucristo, el Salvador de los hombres. Su sangre es la sangre del nuevo pacto, la sangre de la expiación, la sangre que quita nuestro pecado cuando pedimos limpieza por su sangre. La Biblia dice en 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Tú tienes una decisión que hacer. Si sigues a Jesús vivirás. El Señor dijo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y la Biblia dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hoy se te pone delante de ti el camino de vida o el camino de muerte. Hoy decídete tomar la mejor decisión que puedas tomar para tu alma, seguir a Jesús. Pero debes coronarle como tu Señor y Salvador. Debes recibirle como tu Salvador. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Quita la sentencia de muerte sobre tu cabeza, la sentencia por causa del pecado. Lava tus pecados invocando a Cristo, como dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Solo Cristo puede lavar tu pecado, quitar tu pecado. El Señor le dijo a Pedro, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Hoy, si el Señor te lava, si invocas su nombre para que Él te lave de tus pecados con su preciosa sangre, que es lo único que quita el pecado, tendrás parte con Él en su reino. Pero si sigues tu propio camino, seguirás rumbo al abismo y a la destrucción. Hoy es el día de salvación. Si quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor que Él quiere salvarte. Él murió por ti. Él dio su vida para librarte del juicio eterno.
Él dio su vida para que tú no aterrices en ese lugar terrible, el lago de fuego. Pero ese será el destino de los que decidieron navegar por su propia cuenta en este mundo y no hacer caso a las instrucciones del que nos creó. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor. Ora conmigo, dile así al Señor Jesucristo, el que murió por ti en la cruz del Calvario, para darte perdón y vida eterna. Dile así: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti, Pero creo, Señor Jesús, pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios viviente, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos Que resucitaste triunfante entre los muertos, y que vives para siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero vivir contigo. Quiero vivir contigo. Quiero pertenecer a tu reino. Quiero pertenecer a tu reino. Quiero andar contigo en este Quiero mundo. andar contigo en este mundo. Por eso hoy te recibo Por eso hoy te recibo en mi vida en mi vida como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios, como mi Dios, como mi Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados de todos mis pecados. y perdóname, Señor, Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. y salva mi alma. Salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu espíritu. y dame un corazón que te ame Dame un corazón que te ame y que te siga. y que te siga. Hoy renuncio a Hoy Satanás renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida que estén operando en mi y vida. someto mi vida Someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al mundo por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón para darme tu perdón y tu regalo de vida eterna. tu regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación a través de tu gracia a través de tu gracia y a través de la fe en tu Hijo Jesucristo. a través de la fe en tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre Y en su nombre te doy gracias te doy gracias por la salvación de mi alma. la salvación de mi alma. Amén Amén. y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Estás en el camino correcto, el camino de la vida, que es Jesucristo. Que Dios te bendiga.